Bueno, entremos de lleno en esto. Es un fenómeno que absolutamente todos hemos experimentado cuando vamos al súper. Uno camina por los pasillos, llena el carrito con exactamente las mismas cosas de siempre, las marcas habituales, las mismas cantidades, pero al llegar a la caja pasa algo verdaderamente frustrante. El total a pagar es muchísimo mayor que el mes pasado. Es esa sensación de haber trabajado súper duro todo el mes, solo para sentir que la cartera tiene un agujero y se vacía sin explicación. Y a ver, ese sentimiento de que el dinero nos rinde cada vez menos no es una ilusión. De hecho, es uno de los fenómenos económicos más cotidianos y al mismo tiempo más incomprendidos hoy en día. Así que en este análisis visual vamos a desmitificar qué es lo que realmente está pasando con nuestros bolsillos y cómo funciona este inmenso sistema que intenta controlarlo todo. Para que vean exactamente a qué me refiero, pensemos en algo tan básico en México como un kilo de tortillas. Hace algunos años, comprar ese kilo te costaba apenas unos 10 pesos. Hoy necesitas 20 pesos para llevar exactamente lo mismo a tu mesa. Y lo verdaderamente fascinante aquí es que la tortilla no se volvió mágicamente más nutritiva, ni le pusieron ingredientes exóticos, ¿verdad? Sigue siendo el mismo maíz. Lo que la inflación describe en términos formales no es nada más que le cambien la etiqueta de precio a las cosas. En realidad, mide una fuerza mucho más profunda: la pérdida del poder adquisitivo de nuestro dinero. O sea, ese billete que tienes en la mano hoy compra una fracción de lo que comprabas en un año. La moneda se vuelve más débil, aunque el número impreso en el papel siga siendo exactamente el mismo. Para entender esto a fondo, nuestro recorrido tiene 6 paradas. 1. El misterio del carrito. 2. Porque suben los precios. 3. Esfuerzo y ahorro. 4. Los bancos centrales. 5. El freno y el acelerador. Y 6. Cómo proteger nuestro poder adquisitivo. Empecemos con el punto número 1, el misterio del carrito, o básicamente cómo le hacen para medir este dolor que sentimos como consumidores. Y esta imagen lo ilustra a la perfección. En esencia, la inflación es un aumento generalizado y sostenido en los precios de toda una economía. No es nada más que el aguacate suba de precio una semana porque hubo mala cosecha. No, es una tendencia implacable que le pega a casi todo al mismo tiempo. Los institutos de estadística, como el INEGI aquí en México, miden este impacto de forma súper metódica usando el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Lo que hacen es armar una canasta representativa gigante. Ven exactamente qué necesita una familia promedio en su día a día: alimentos, renta, boletos de transporte, medicinas. Al rastrear con lupa cómo cambian esos precios mes a mes, calculan con precisión matemática qué porcentaje exacto de nuestro poder de compra se evaporó en el aire, sin que hayamos comprado un solo lujo. Pasemos al punto 2. ¿Por qué suben los precios? Vamos a desempacar las 5 causas principales detrás de esto. La inflación casi nunca tiene un solo villano, es más bien un cóctel de 5 factores macroeconómicos. Primero, la demanda. Imagínense una subasta donde hay muchísimo dinero persiguiendo muy pocos productos. Pues claro, el postor más alto hace que los precios se disparen. Segundo, los costos. Si algo crítico como el petróleo se encarece, el transporte sube y ¡pum!, se encarece toda la cadena productiva. Tercero, la inflación importada, que nos pega cuando la moneda local pierde valor frente al dólar. De repente, cualquier cosa traída de fuera cuesta mucho más. Cuarto, el factor monetario, que es el clásico de los gobiernos imprimiendo billetes sin respaldo económico, lo que desata esas hiperinflaciones de los libros de historia. Y el quinto, que a mí me parece fascinante porque es pura psicología, las expectativas. Es literal una profecía autocumplida. Si un rentero escucha en las noticias que la inflación va a ser del 10%, pues decide subir la renta desde hoy por si las dudas. Ese simple temor al futuro crea la inflación en el presente. Es increíble. Número 3. Esfuerzo y ahorro, o cómo la inflación devalúa nuestro trabajo diario. Vamos a llevar toda esta teoría a las matemáticas puras de una casa. Imagínense una familia que tiene sus finanzas al centavo y gasta 10,000 pesos al mes para cubrir sus necesidades básicas. Cero lujos. De pronto pega una inflación del 5%. Esa misma familia ahora necesita generar 500 pesos extra al mes, nada más para mantener el exacto mismo nivel de vida. Y aquí es donde está el drama silencioso de todo esto. Si los sueldos no suben al mismo ritmo acelerado que los precios en el súper, el resultado es que nuestro esfuerzo laboral, literal y físicamente, vale menos. La gente sigue trabajando las mismas horas, sudando igual en la oficina, sacrificando el mismo tiempo con la familia, pero en la práctica les están bajando el sueldo mes a mes. Es una devaluación directa del esfuerzo humano. Y esto, fíjense, crea una de las asimetrías más injustas del sistema económico actual. Quienes deciden irse por la ruta segura de guardar dinero en efectivo, ya sea debajo del colchón o en una cuenta de banco tradicional que no da rendimientos, terminan siendo castigados severamente. Ese patrimonio pierde valor todos los días, comido por este impuesto invisible. Pero paradójicamente, la inflación puede beneficiar temporalmente a quien sacó una deuda, digamos, una hipoteca a tasa fija, porque en el futuro esa persona va a pagar su deuda con dinero que vale mucho menos que cuando lo pidió prestado.
La gran lección aquí es que tener dinero estancado es la peor idea en tiempos de inflación. La única forma de defenderse es convertir ese ahorro inactivo en ahorro invertido, poniéndolo en instrumentos que den rendimientos por encima de la inflación para crear un escudo real sobre nuestra riqueza. Pasamos al punto 4. Los bancos centrales. Bienvenidos a la sala de control de la economía. Frente a todo este caos de precios, entran en acción estas instituciones gigantescas diseñadas para domar a la bestia. Un banco central es, en palabras sencillas, el banco de los bancos. Estamos hablando de Banxico, la Reserva Federal en Estados Unidos o el Banco Central Europeo. Y el punto absolutamente crucial para que funcionen es uno: la autonomía. ¿Por qué tienen que ser completamente independientes de los políticos? Bueno, imagínense a un gobierno de turno como si fuera un adolescente que quiere reventar la tarjeta de crédito para armar una fiesta increíble y ser popular hoy, sin importarle la deuda de mañana. El Banco Central sería como el papá estricto que esconde la tarjeta porque sabe que hay que pagar la hipoteca los próximos 30 años. Esa autonomía les permite tomar decisiones puramente técnicas, muchas veces súper impopulares a corto plazo, pero estrictamente necesarias para proteger el valor de nuestra moneda a largo plazo. Número 5. El freno y el acelerador. ¿Cómo logran guiar la macroeconomía? El instrumento principal que usan estos bancos para controlar la velocidad de todo es la tasa de interés de referencia. Y la analogía de manejar un coche queda perfecta para explicarlo. Si la economía va a exceso de velocidad, sobrecalentada y con los precios disparándose sin control, el Banco Central mete un frenazo subiendo las tasas de interés. ¿Y eso cómo nos afecta? Pues los créditos hipotecarios se vuelven carísimos, financiar un negocio cuesta una fortuna, y entonces la gente y las empresas simplemente dejan de pedir prestado. El gasto cae, la demanda baja y los precios se enfrían. Ahora bien, si la economía choca y cae en una recesión severa, pisan a fondo el acelerador bajando esas mismas tasas. El crédito se vuelve barato, lo que invita a invertir, a consumir y a reactivar los motores. Todo el ecosistema productivo depende de ese pedal. Para ponerlo en perspectiva, fíjense cómo en los últimos años hemos visto este mecanismo llevado al extremo. Después de la crisis del 2008, los bancos centrales bajaron las tasas casi a cero e inundaron los mercados de dinero para evitar un colapso. Tuvimos una larga temporada de dinero barato hasta que llegó el 2020. La pandemia rompió todas las cadenas de suministro a nivel global. Para evitar el pánico, en 2021 los gobiernos inyectaron estímulos económicos gigantescos. Y ahí tienen la receta para la tormenta perfecta. Muy pocos productos disponibles chocando de frente contra una cantidad absurda de dinero en circulación. El resultado, en 2022, fue la peor inflación de los últimos 40 años. Ante esta emergencia, los bancos centrales no tuvieron de otra más que dar un volantazo histórico, pisando el freno con las alzas de tasas más agresivas y rápidas que hayamos visto en la historia reciente. Y esto nos muestra el nivel de estrés brutal que se vive en esa sala de control. Los miembros del Banco Central enfrentan un dilema fuertísimo todos los días. Por un lado, tienen la obligación legal de aplastar la inflación para mantener los precios estables. Pero por el otro, saben perfectamente que si pisan el freno de las tasas con demasiada fuerza, pueden asfixiar el crecimiento económico. Un error de cálculo pequeñito puede provocar recesiones dolorosas y desempleo masivo. Y para hacerles la vida más difícil, tienen que tomar estas decisiones usando datos económicos que siempre les llegan con meses de retraso. Es literal como intentar manejar un coche de Fórmula 1 a toda velocidad en medio de la neblina, viendo únicamente por el espejo retrovisor y usando un mapa de hace 6 meses. Es un acto de equilibrio verdaderamente monumental. Llegamos al punto final, el número 6, proteger el poder adquisitivo. ¿Y por qué todo esto de la educación financiera nos debería importar muchísimo a todos? La estabilidad monetaria no es un hecho garantizado, sino un logro institucional que requiere un diseño cuidadoso y total independencia. Esta frase da en el clavo. El valor de lo que ganamos todos los días no se mantiene por arte de magia. Entender cómo se mueven las tasas de interés y la inflación no es un lujo intelectual solo para economistas de traje en Wall Street. Entender que las decisiones de un banco central hoy van a dictar cuánto vas a pagar de hipoteca en los próximos 20 años o qué tan difícil va a ser emprender tu negocio es la herramienta de defensa más poderosa que tienes. La educación financiera nos permite a todos anticiparnos, adaptarnos y tomar decisiones inteligentes en un sistema que simplemente nunca se detiene. Así que terminamos este análisis con una pregunta obligada para cualquiera de nosotros que trabaje duro por sus ingresos. Una vez que entendemos que la inflación no es solo que las cosas estén más caras, sino un impuesto invisible que devora nuestro esfuerzo diario, la pregunta es, ¿ese ahorro que te costó tanto sudor juntar, está ahí estancado, juntando polvo bajo el colchón y perdiendo valor cada segundo? ¿O lo estás invirtiendo estratégicamente para ganarle la carrera a ese impuesto invisible? Encontrar esa respuesta y tomar cartas en el asunto es el paso definitivo para asegurar que tu trabajo de hoy realmente te proteja mañana.